El día de hoy vamos a hacer una distribución de frecuencia con datos agrupados. Entonces la metodología es la siguiente. Aquí tenemos una problemática de los tiempos en que estudian nuestra clase los estudiantes de un grupo X, del grupo A. En minutos serían, se les preguntó, uno le dedica 75 minutos, otro 60 y así. Lo primero que tenemos que hacer es determinar estos datos. ¿Cuánto fue la muestra? ¿A cuántos estudiantes se les preguntaron el tiempo en que estudian? En minutos. Entonces lo que hacemos aquí, nos vamos a una fórmula para pedirle al Excel que nos cuente cuántos datos hay. Entonces le ponemos aquí contar. Aquí vemos contar y doble clic, seleccionamos los datos para que nos cuente cuántos datos tenemos. Entonces se le preguntaron a 50 estudiantes. Entonces son 50 datos los que tenemos. Quien no tenga Excel lo va a tener que contar de uno por uno, ¿verdad? A ver cuántos datos hay. Ahora, el dato mayor, hay que buscar cuál es el dato mayor, pero con el Excel también le podemos decir, a ver, dime cuál es el máximo. Entonces aquí aparece la fórmula, máximo de todos estos. Cerramos paréntesis. Entonces dice que el máximo es 85. Ahora el valor menor, el mínimo. Igual fórmula, pedimos que nos diga cuál es el valor menor. Igual seleccionamos datos, cerramos paréntesis y me dice que el 60 es el menor. Si lo checamos, aquí 62, no hay menor de dónde está el 60. 60, aquí está, es el menor, ok, muy bien. Ahora el rango. El rango va a ser la diferencia entre el mayor y el menor. Entonces, se la resta 85 menos los 60. Me dice que hay 25 de rango. La amplitud. Ahora, la amplitud la vamos a calcular vamos a dividir lo que es el rango entre cuántas clases tenemos. Nos vamos a apoyar, hay varias metodologías varias técnicas para hacer una tabla, una distribución de frecuencia. Tenemos esta tablita, vamos a apoyarnos de esta técnica. Nos dicen que si n es menos de 50 datos, podemos agarrar de 5 a 7 clases. De 50 a 100 datos, de 6 a 10 y así. Con esta tablita nosotros podemos indicar cuántas clases queremos. Vamos a hacerla, vamos a llenar esta tablita con 6 clases o 6 intervalos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 50 datos. Entonces aquí dice que teniendo de 50 a 100 va a ser de 6 a 10. Entonces 6 está bien, la mínima. 6 clases. Por lo cual la amplitud yo la voy a sacar. Hago la fórmula. El rango entre las clases. Entonces quedamos que iban a ser 6 clases. Aquí me dice que es 4.1. Cuando da un decimal vamos a pasarla, vamos a redondear al inmediato superior, que sería mi amplitud va a ser de 5. Aquí quedamos que van a ser 6 clases, es porque yo la determiné por la tablita esta. Hay otra metodología que es por la regla de Sturge, pero esta metodología está más cómoda. ¿Sí? Entonces seguimos.
ya tengo mi tablita como en los datos no agrupados, la misma tablita, pero ahora vamos a tener dos columnas más, con límite inferior y límite superior. Entonces en la clase 1 o en el intervalo 1, iniciamos con el menor. El menor es 60. Ok, cuando nosotros nuestros datos los tenemos en números enteros, vamos a iniciar, al menor le vamos a restar 0.5. Entonces aquí sería 60 menos 0.5. Ahí me va a dar el límite inferior. Y el límite superior de esa clase, a este 59.5 yo le voy a sumar la amplitud, que sería los 5. Entonces eso más 5. Ok, ahora aquí, en esta también. Aquí va a ser, iniciamos con el superior acá. Nunca vamos a tener 0.5, entonces todos son enteros. O sea que iniciamos con el superior de la primera clase, va a ser el inferior de la segunda clase. Luego aquí sería el inferior, le voy a sumar más 5, que es mi amplitud. Y así sucesivamente. Entonces lo que yo voy a hacer, aquí voy a tratarla como una matriz estos, para que me dé exacto. Entonces lo que hago es, le pongo F2, luego Control Shift Enter, y me cambia a una matriz. Voy en el siguiente. Igual F2, Control Shift Enter, y también me lo cambió matriz. Voy a hacer esta también, para que no me dé un error con estas, y ya la arrastro la fórmula. F2 y Control Shift Enter. Esta también de una vez, F2, Control Shift Enter. Ok, ahora voy a arrastrar la fórmula y me llega hasta el 89.5. entonces me la deja en matrilla toda. Excelente, ahí está. La última clase, la 6, es del 84.5 al 89.5. entonces el máximo es 85, o sea que va a entrar en esta clase el 85. Okay. Ahora la marca de clase va a ser la mitad entre límite inferior y límite superior. Pues aquí yo puedo sacar el promedio. Promedio, abro paréntesis, entre y de aquí, y ya le cierro paréntesis y listo. Entonces la suma de los dos entre 2 me da 62, lo arrastro. Ahí está. Entonces 84.5 y 89.5, la mitad es 87. Muy bien, la marca de clase va a ser la mitad entre el límite inferior y el límite superior en cada clase. Ahora vamos con la frecuencia absoluta. Ok, aquí yo me voy a apoyar de la fórmula. Me voy a fórmulas, me voy a más funciones y me voy a estadística y busco frecuencia. Frecuencia, aquí está frecuencia. Y me voy a seleccionar los datos, todos los datos, y listo. Ahora grupos. Aquí en grupos yo voy a agarrar el límite superior de todas las clases. Agarro estos datos correspondientes al límite superior y listo. Ahí está. Entonces me está contando que entre 59.5 y 64.5 hay 8 números. Entonces si yo los cuento aquí, me va a dar 8 números.
Y voy a hacer otra para ya arrastrarla. Entonces aquí igual me voy fórmula, estadística, busco frecuencia, datos, ahí está. Ahora grupo, me voy a los límites superiores, listo, aceptar. Muy bien, aquí le voy a dar F2, control shift enter, me dice que es 8. A ver aquí, otra vez, F2, control shift enter. Ok, a ver, esta no voy a agarrarla desde aquí, voy a sumarla, me va, si está bien, me tiene que dar 50. A ver la suma, dice que son 75, entonces está mal esto, voy a tener que voy a darle aquí a F2, control shift enter, F2, control shift enter, ahí está, ya me da los 50. Entonces lo que tenía que hacer es ponerla en una matriz toda. Entonces, como me da 50, son 50 datos, sí está bien. Los que no tengan Excel, que no tengan computadora, pues van a tener que contar entre el 59.5 y 64, o sea que entre 59 y 64, cuántos números hay, y hay que irlos contando aquí y tachando los que ya encontremos y poner aquí hay 8. Entre 64.5 y 69.5, ¿cuántos números hay? Deben de aparecer 7 y los vamos a ir tachando hasta terminar, ¿verdad? De otra forma el Excel los da correcto, utilizando la fórmula de frecuencia para datos agrupados. Aquí por la frecuencia absoluta acumulada, ya está más fácil. Empezamos con esta frecuencia, luego aquí fórmula sería esta secuencia, esta frecuencia más el 7 y así me la llevo y termina en 50, está excelente, está bien, debe terminar en 50. Ahora la relativa pues ya sabemos que va a ser la frecuencia absoluta, esa entre son 50 estudiantes, entonces es el 16%, lo arrastro y la suma, voy a ver, me tiene que dar 100% aquí, entonces me voy aquí a suma, le doy enter y exactamente me da el 100%. Ahora la frecuencia relativa acumulada, pues igual que las otras, nomás voy a ir sumándole, le doy enter, aquí igual es esta más 14, enter. Aquí ya puedo arrastrar la fórmula y termina en 100. Entonces estas columnas todas son igual que para datos no agrupados, pero lo único que cambia es la de la frecuencia que utilicé, la fórmula que está aquí en estadística, y busco la fórmula y listo. Y esto sería, hasta ahí ya terminamos con la frecuencia, con la distribución de frecuencia. Ya el siguiente paso es hacer las gráficas, ¿sí? Entonces por lo pronto hasta aquí le dejamos, ya organicé los datos.